El día que salí del centro de recuperación posparto, Berlín vino a recogerme con mi pastel favorito y con un acuerdo de divorcio. Amanda va a regresar a su país, dijo con voz serena. La empresa debe quedarme a mí. Todo lo demás será para ti y para el niño. Leí las cláusulas y una sonrisa fría se dibujó en mi interior. Claramente, eso era solo lo que quedaba después de haber transferido todos los bienes a escondidas. La empresa la fundamos juntos, fingí estar herida. ¿Así de despiadado eres? La creamos para cumplir el sueño de Amanda, me entregó el bolígrafo sin el menor rastro de culpa. Firmé con rapidez, tan rápido que se quedó atónito. ¿4 años juntos y no te queda nada de apego?, preguntó con incredulidad. Tomé a mi hijo en brazos y le dediqué una sonrisa serena. Te deseo lo mejor con Amanda, que duren por siempre. Jamás sabrá que la tecnología central de esa empresa que tanto idolatra ya está en mis manos. Lo que desechó era, en realidad, su única tabla de salvación. Capítulo 1. Hoy es el día en que dejo el centro de recuperación para madres. Afuera brilla un sol radiante, inundando la habitación con su luz cálida. Cae sobre el rostro tranquilo de mi bebé dormido. Lo envuelvo con cuidado en su manta y una mezcla indescriptible de sentimientos me invade. Este mes ha sido como un tiempo robado del mundo, solo yo y esta pequeña vida tan frágil y suave. Tocan la puerta suavemente. Me levanto con el niño en brazos, y una tenue, casi ridícula chispa de esperanza cruza por mi mente. Tal vez aún le importo. La puerta se abre. Berlín está ahí, impecable, con un traje perfectamente planchado y el cabello peinado con precisión. Su rostro, apuesto pero distante, no muestra emoción alguna. En su mano sostiene una elegante caja, el pastel emblemático de mi pastelería favorita. Mi corazón se hunde apenas un poco. Ningún gesto amable viene sin motivo. ¿Ya estás lista? El coche está abajo, su tono es plano, sin rastro de afecto. Sí, respondo en voz baja, apartándome para dejarlo entrar. La habitación se llena de un silencio incómodo, roto solo por la respiración suave del bebé. Él coloca el pastel sobre la mesita, y mientras lo hace, saca algo del bolsillo interior de su chaqueta, un sobre transparente. Dentro, unas cuantas hojas de papel blanco. Ese blanco casi lastima los ojos. Ellen, dice al fin, mirándome con una calma cruel. Firma esto también. Me extiende el sobre. En la primera página, las letras negras en negrita anuncian claramente, acuerdo de divorcio. Por un momento, el tiempo se detiene. Miro las palabras, y siento como si una mano helada me apretara el corazón y luego lo soltara de golpe. Lo inevitable, por fin, había llegado. Amanda va a regresar, y yo, su sustituta, debo salir de escena. Levanto la vista hacia Berlín. En su rostro no hay culpa, ni siquiera incomodidad. Es como si simplemente cumpliera con algo lógico y ya acordado. Amanda volverá del extranjero la próxima semana. Pausa, buscando palabras menos duras, pero su tono sigue siendo cortante como una hoja. Así que no tiene sentido seguir con esto. Respiro hondo, tragándome el nudo en la garganta. No por él, sino por mí misma. Por esta nueva versión de mí que acaba de nacer junto con mi hijo. No puedo permitirme perder el control ahora. Mis ojos recorren las cláusulas del acuerdo, línea por línea. Cuando llego a la que dice, la propiedad y todas las acciones de la empresa pertenecerán al esposo. Berlín. Todos los demás bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo, pero no limitándose a, propiedades, ahorros, vehículos, valores y otros, serán para Ellen y el hijo nacido del matrimonio. Mis dedos tiemblan apenas. Perfecto. Justo lo que quería. Dentro de mí, una voz fría lo analiza con calma. Este es, sin duda, su intento de mostrarse generoso mientras se libra de mí. Está pagando con todo lo que no le importa para recuperar su libertad y a su verdadero amor. Pero en mi rostro no puede notarse nada. Frunzo levemente el ceño, aparentando haber sido herida y humillada. Con una voz temblorosa, como si contuviera el llanto, digo, Berlín, la empresa es fruto de años de trabajo sin descanso. ¿Tan desesperado estás? ¿No podías esperar siquiera a que terminara mi cuarentena para echarme de tu vida? Berlín me miró, y por un instante creí ver en sus ojos una sombra de duda, una emoción fugaz que se desvaneció tan rápido como llegó. Tal vez pensó que yo lloraría, que gritaría, que lo culparía entre sollozos y rabia, pero no sabía que mi corazón ya había muerto. Murió poco a poco. Cada vez que eligió ignorarme por Amanda, cada vez que fui sola a los controles del embarazo, cada noche en que esperé una llamada que nunca llegó. Ya lo sabes, dijo, evitando mi mirada, con un tono más bajo. Fundamos la empresa para cumplir el sueño que Amanda no pudo alcanzar en su momento. Por eso, la compañía debe quedarse conmigo. Todo lo demás puede ser para ti y para el niño. Considéralo una compensación. ¿Compensación? Estuve a punto de soltar una carcajada amarga. ¿Usar las propuestas que escribí desvelándome tantas noches?
Usar los clientes que conseguí suplicando una y otra vez, usar todo lo que construimos juntos para cumplir el sueño de otra mujer. Qué irónico, pero me contuve. Una pequeña paciencia puede sostener un gran plan. Lo miré con una mezcla exacta de decepción y resignación, y asentí suavemente, como quien se rinde al destino. Está bien, dije con calma. Firmaré. Berlín pareció sorprendido por mi respuesta tan rápida. Parpadeó, y luego sacó una pluma de su bolsillo interior. Extendiéndomela, la tomé casi con prisa, con esa urgencia contenida de quien teme que el otro se arrepienta. El metal frío entre mis dedos me dio una extraña sensación de firmeza, como si al fin estuviera tomando el control. Abrí la última página del acuerdo y, sin dudarlo un segundo, escribí mi nombre en la línea destinada a la parte B. Ellen. El roce de la pluma sobre el papel sonó suave, casi rítmico, un sonido limpio, como un punto final decidido para mis 4 años de entrega equivocada. Terminé de firmar y le devolví el documento. Berlín lo tomó, revisó la firma y levantó la vista hacia mí. Frunció levemente el ceño. Parecía desconcertado por mi serenidad, por mi silencio, por la ausencia total de lágrimas o reproches. 4 años de matrimonio, dijo al fin, mirándome con curiosidad. Ellen, ¿de verdad no sientes nada de nostalgia? ¿Nostalgia? ¿Nostalgia de qué? ¿De un hombre cuyo corazón siempre perteneció a otra? De aquellas noches en que, con 8 meses de embarazo, aún trabajaba hasta la madrugada para los proyectos de la empresa, mientras él volaba al extranjero para celebrar el cumpleaños de Amanda. El sarcasmo me quemó por dentro, pero mi rostro solo mostró una leve sonrisa, casi invisible. Bajé la mirada hacia el bebé dormido entre mis brazos. El pequeño movió los labios, ajeno al mundo sucio y frío que lo esperaba afuera. Levanté la cabeza y lo miré una vez más. Mi voz sonó clara, palabra por palabra, cada sílaba afilada y tranquila. Te deseo a ti y a la señorita Lynn, que duren para siempre. Las pupilas de Berlín se contrajeron ligeramente. Esa bendición lo había herido más de lo que esperaba. Abrió la boca, tal vez para decir algo, pero ninguna palabra salió. Solo me observó en silencio, con una expresión confusa y densa. Yo no volví a mirarlo. Tomé la maleta que ya tenía lista. Ajusté al bebé en mis brazos y pasé a su lado sin detenerme. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Cada paso que daba me alejaba un poco más de esa habitación y de los últimos 4 años de mi vida. Caminé erguida, sin volver la vista atrás. Berlín se quedó de pie, sosteniendo el acuerdo recién firmado. Observó la espalda de aquella mujer que se marchaba sin una lágrima, sin una palabra más, y por primera vez, una sensación extraña y punzante le cruzó el pecho. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si acababa de perder algo mucho más valioso de lo que jamás imaginó? Capítulo 2. Con el bebé en brazos y una maleta sencilla en la mano, salí de aquel centro de recuperación posparto que presumía ser el más exclusivo de toda la ciudad. El sol dorado caía sobre mí, deslumbrante, pero sin un ápice de calor. El coche de Berlín me esperaba en la entrada, el mismo sedán negro que él solía decir que representaba el inicio de nuestro sueño compartido. Estaba de pie junto al vehículo, impecable. Pero esta vez no se molestó en abrirme la puerta. Me observó mientras colocaba mi equipaje en el maletero y luego subía al asiento trasero con el bebé. No cruzamos palabra en todo el trayecto. El aire dentro del coche se volvió denso, inmóvil, interrumpido solo por los leves sonidos del bebé dormido. Miré por la ventana el paisaje que se deslizaba a toda velocidad, las tiendas conocidas, las esquinas familiares. Todo parecía cubierto por un velo gris. 4 años de matrimonio. Y lo único que quedaba de todo ello eran estos 20 minutos de silencio compartido. El coche se detuvo frente al pequeño apartamento que había comprado antes de casarme. Mi padre insistió en que lo hiciera. Decía que una mujer siempre debía tener su propio refugio. No imaginé que sus palabras terminarían siendo proféticas. Llegamos, dijo Berlín desde el asiento delantero, con voz plana. Gracias, respondí con la misma calma. Bajé del coche con el niño en brazos y la maleta en la otra mano. Él no dijo nada más, ni siquiera bajó para ayudarme. El motor rugió y el sedán negro se incorporó al tráfico, alejándose sin titubear, sin mirar atrás. Sentí como si me hubiera quitado un enorme peso de encima, o tal vez como si hubiera entrado en un nuevo campo de batalla. Inspiré profundamente, abracé a mi hijo, mi único tesoro ahora, y entré al edificio. El apartamento llevaba mucho tiempo vacío, aunque había mandado a limpiarlo. El aire aún conservaba un frío desapego. Puse al bebé con cuidado sobre la cama del dormitorio. Seguía durmiendo, ajeno a que su pequeño mundo acababa de cambiar por completo. Al verlo, tan parecido a Berlín, un dolor agudo me pinchó el pecho, un dolor fino y persistente. Pero pronto, la punzada fue reemplazada por una determinación firme. Por él, tenía que ser fuerte, mientras ordenaba lo básico.
Sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi el rostro familiar de Serapina, ansioso y lleno de preocupación. Sentí un calor inesperado recorrerme el pecho. Abrí la puerta, y ella me abrazó con fuerza. Ellen, ¿estás bien? Ese desgraciado. ¿Cómo se atrevió? Serapina había sido mi compañera en la universidad, mi mejor amiga y ahora una abogada en ejercicio. Solo le había mencionado el divorcio una vez, desde el centro de recuperación, pero aquí estaba, en persona, lista para la batalla. Estoy bien, le aseguré, dándole unas palmaditas en la espalda, intentando sonar tranquila. ¿Ves? Estoy viva y entera. Ella me soltó y me examinó de arriba a abajo. Al notar mis pies aún hinchados y el tono pálido de mi piel, los ojos se le humedecieron. Bien, de ninguna manera. Apenas sales del posparto y ese idiota te hace pasar por esto. Maldito Berlín. Ojalá se pudra. Me arrastró hasta el sofá y, aún furiosa, sacó unos documentos de su enorme bolso. Mira esto. Lo conseguí gracias a un contacto. Casi me da algo cuando lo vi. Tomé los papeles. Eran copias de extractos bancarios y contratos de transferencia de bienes. Con solo hojear unas páginas, sentí como mi sangre se enfriaba, en blanco y negro. Todo estaba claro. Durante los últimos meses de mi embarazo y el posparto, Berlín había transferido sumas enormes de nuestras cuentas conjuntas a nombre de su madre y de un primo lejano. Además, había cambiado discretamente la titularidad de 2 propiedades que habíamos comprado juntos tras casarnos. Lo tenía planeado desde el principio. Escupió Serapina entre dientes. No quería que te quedaras con ni un centavo. Si no fuera porque insististe en mantener este piso a tu nombre antes del matrimonio, ahora estarías literalmente en la calle. Miré aquellas pruebas, aquellas cifras y firmas, y sentí que mi corazón se hundía en agua helada. Así que todo lo demás es para ti, solo tenía sentido porque ya había vaciado todo lo que valía la pena. Lo que me dejó eran solo las obras que despreciaba, y este apartamento olvidado a mi nombre. Qué cálculo tan preciso. ¡Qué frialdad tan impecable! Ellen, no te pongas triste. Serapina me miró en silencio y enseguida intentó consolarme. Con estas pruebas, podemos demandarlo por transferencia de bienes durante el matrimonio. Podemos dejarlo sin un centavo. Levanté la vista hacia ella, en lugar del enojo o la tristeza que esperaba ver. Mi rostro se mantenía extrañamente sereno. Serapina, dije despacio. Esto, más o menos ya lo imaginaba. ¿Qué? Parpadeó, sorprendida. ¿Ya lo sabías? Asentí levemente, mirando por la ventana. En los últimos 6 meses, su frialdad conmigo era anormal. Dejó de hablarme sobre los asuntos de la empresa, y cada vez que volvía a casa, no soltaba su teléfono ni un segundo. Solo no pensé que llegaría a hacerlo tan descaradamente, y tan deprisa. Ni siquiera pudo esperar a que terminara mi posparto. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó, apretando mi mano. Solo di la palabra y empiezo a reunir pruebas. Te juro que lo destruyo. Sentí una calidez en el pecho. Qué suerte la mía, tener una amiga así, pero negué con la cabeza. Demandarlo serviría para castigarlo. Sí, pero tomaría tiempo, energía y además, mi mirada se afiló. Recuperar lo que ya me pertenece no es venganza. Los ojos de Serapina brillaron con curiosidad. ¿Tienes un plan? No respondí enseguida. Me levanté y fui al estudio. Abrí la cremallera del compartimento oculto de mi maleta y saqué un pequeño dispositivo metálico negro, del tamaño de la palma de mi mano. Lo coloqué sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es eso?, preguntó, intrigada. Sonreí con frialdad. Berlín cree que al quedarse con la empresa cumplirá el sueño de su amada Luz de Luna, Amanda, pero olvida, o prefiere no admitir, que los datos originales de las patentes más importantes de Vortex Technologies, los algoritmos fuente de los sistemas principales, y las copias de aquellas cuentas manipuladas que ordenó alterar para conseguir inversión, todo eso está aquí dentro. Serapina soltó un jadeo, incrédula. ¿Cuándo hiciste eso? Desde que lo escuché lamentar, una y otra vez, que Amanda no hubiera podido ver el inicio de la empresa con sus propios ojos. Desde que empezó a excluirme de las reuniones clave de desarrollo, mi voz sonó suave, pero firme como acero. Supe que debía prepararme. No soy una tonta, y mucho menos una víctima dócil. Después de 4 años de lucha conjunta, conozco a Berlín mejor que nadie, y conozco demasiado bien el talón de Aquiles de Vortex Technologies. Lo que él se llevó es un cascarón vacío, una fachada brillante. El verdadero corazón de la empresa, su punto vital, siempre ha estado en mis manos. La mirada de Serapina cambió de la preocupación al asombro. Finalmente, me dio una palmada en el hombro. Ellen, eres increíble. Y yo pensando que estabas destrozada. Resulta que ya tenías la trampa lista para que esos 2 idiotas cayeran en ella. Tomó el USB con entusiasmo, como si fuera un arma poderosa. Con esto, Berlín es como una cucaracha en otoño. No va a durar mucho.
La observé, su energía contagiosa llenando la habitación, pero negué lentamente. No es suficiente, dije. ¿Cómo que no? Frunció el ceño. Si filtramos todo esto, se acabó para él. Destruirlo no es mi meta. Mi mirada se volvió hacia el dormitorio, donde mi hijo dormía plácidamente. Quiero más que dinero, más que desahogar mi rabia. Quiero empezar de nuevo y construir algo limpio, algo que me pertenezca solo a mí. Quiero que Berlín vea que sin él, sin el supuesto sueño de Amanda, yo, Ellen, puedo volar más alto que nunca, y que su Vortex se marchite lentamente bajo la sombra de mis alas. Serapina se quedó boquiabierta unos segundos. Luego, sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y emoción. Sí, eso, una nueva empresa. Vamos a hacerlo. Que se traguen su propio veneno esos dos miserables. Me apretó la mano con fuerza. Cuenta conmigo. No necesito mi bufete. Seré tu asesora legal personal. Y gratis. No pude evitar reírme con las ocurrencias de Serapina. Su entusiasmo disipó buena parte de la sombra que me envolvía. Te pagaré tus honorarios como abogada, le dije con seriedad. Y ahora tenemos dos cosas que hacer. Tú manda, respondió ella enseguida, con una sonrisa desafiante. Primero, continué, necesito que, por los medios más legales y transparentes posibles, recuperes todo lo que se pueda de los bienes que Berlín transfirió. Ese dinero le pertenece a mi hijo y a mí. Serapina asintió sin dudar. Hecho, déjalo en mis manos. Y segundo, mi mirada volvió al pequeño dispositivo negro sobre la mesa. La luz del atardecer se reflejaba en su superficie metálica mientras mis ojos se afilaban. Es momento de contactar a algunos viejos amigos. Berlín parece haber olvidado algo. El mundo tecnológico es pequeño. Aquellos ingenieros que alguna vez se desvelaron con nosotros, los que programaban a mi lado hasta el amanecer, ¿a quién respetaban realmente? ¿Al hombre que vendía sueños con palabras vacías? ¿O a la mujer que resolvía los problemas técnicos que mantenían la empresa en pie? Tomé el teléfono y empecé a revisar una lista de contactos que llevaba meses sin tocar. Los nombres familiares pasaban ante mis ojos, cada uno con un recuerdo distinto: noches de código, cafés fríos, risas breves entre jornadas interminables. La pantalla iluminaba mi rostro en la penumbra. Serapina, a mi lado, observaba en silencio, hasta que no pudo contenerse. Ellen, ¿a quién vas a llamar primero? Encontré el nombre que buscaba. Mi dedo se detuvo sobre el icono de llamada, suspendido apenas un segundo. Afuera, el cielo se teñía de un azul oscuro. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una, reflejándose en la ventana como si el mundo entero contuviera la respiración. Levanté la vista, y con voz firme, pronuncié el nombre que marcaría el inicio de mi contraataque. Hudson. Capítulo 3. La respuesta de Hudson llegó mucho antes de lo que esperaba. Apenas 10 minutos después de enviarle aquel simple mensaje: ¿cómo has estado? Su llamada entró directamente. Presidenta Su. Su voz sonaba emocionada, casi atropellada. ¿De verdad es usted? No podía creerlo cuando vi su mensaje. ¿Cómo está? ¿Y el bebé? Presidenta Su, me golpeó de lleno. Sentí un nudo en la garganta. En un día en el que Berlín me había echado como si nunca hubiera existido. Todavía quedaba alguien que recordaba quién era la verdadera líder que había guiado al equipo a superar cada obstáculo técnico, la presidenta Su. Estoy bien, Hudson, respondí con voz firme, controlando la emoción. El bebé también. Es un niño. Eso es maravilloso. Felicidades, dijo con sincera alegría, antes de vacilar un poco, bajando el tono. Presidenta Su, en la empresa se dicen cosas sobre usted y el presidente Berlín. ¿Es cierto que? No terminó la frase, pero no hacía falta. Sí, nos hemos separado, dije sin rodeos, sin explicar más. Pero en realidad, Hudson, te escribí por otro motivo. ¿Recuerdas aquella propuesta de optimización del proyecto Venus que fue rechazada? Me comentaste que seguías trabajando en ella por tu cuenta, ¿verdad? El proyecto Venus, el supuesto corazón de Vortex Technologies, el que Berlín decía haber creado para cumplir el sueño de Amanda. Del otro lado del teléfono hubo un breve silencio, seguido por un estallido de incredulidad y entusiasmo. Presidenta Su, ¿usted aún lo recuerda? Sí, sigo con él. No lo abandoné. Estoy convencido de que ese enfoque es el correcto. Si lo implementamos, el rendimiento mejoraría al menos un 30%. Pero el presidente Berlín, él no quiso escucharlo. Claro que no quiso. Berlín nunca buscaba la excelencia, sino el brillo inmediato. Quería un producto rápido, vistoso, algo que pudiera mostrarle a Amanda para demostrar que su sueño estaba cumplido. No un desarrollo sólido y duradero. Lo recuerdo muy bien, dije, y mi mente viajó 3 años atrás. En ese entonces, Vortex Technologies apenas era una oficina diminuta. Éramos solo Berlín, yo, Hudson y un puñado de ingenieros que compartíamos más café que horas de sueño.
Las noches se alargaban hasta las 10. Las luces seguían encendidas y las tazas vacías se amontonaban junto a los envases de fideos instantáneos. Como tantas veces, Berlín volvió a hablar de Amanda. Amanda siempre soñó con una plataforma de interacción más inteligente, algo que realmente comprendiera a los usuarios. Lástima que, su voz se perdía, mirando al vacío con esa mezcla de nostalgia y romanticismo barato. Ya había escuchado ese discurso demasiadas veces. Al principio me enternecía. Con el tiempo, solo me dejaba un sabor amargo. Hudson y los demás se miraron incómodos. Yo interrumpí aquella ensoñación con un golpe de realidad. Extendí sobre la mesa un manojo de hojas cubiertas de fórmulas y diagramas. Perdón que te interrumpa, pero tengo una idea para nuestro mayor cuello de botella técnico, dije con voz ronca por las desveladas. Pero segura, si reconstruimos la lógica desde la base, podemos romper las limitaciones del marco actual. Será más trabajo al principio, pero si lo logramos, la estabilidad y escalabilidad del sistema serán revolucionarias. Berlín frunció el ceño al hojear los papeles. ¿Reescribir desde cero? Eso llevaría demasiado tiempo. Amanda no puede esperar tanto. Necesitamos un producto llamativo cuanto antes. Pero, señor Berlín, Hudson se adelantó, los ojos brillantes. Si el enfoque de la presidenta se concreta, seríamos líderes absolutos del sector. Berlín agitó la mano con fastidio. ¿Líderes? El mercado no espera. Hagan lo que ya está planeado. Quiero un demo funcional lo antes posible. Y así, una vez más, el brillo superficial ganó sobre el verdadero progreso. Pero esa noche, mientras Berlín soñaba con su Amanda perfecta, Hudson y yo seguimos trabajando hasta el amanecer, creyendo aún en lo que podía ser Vortex, y en lo que algún día volvería a ser mío. En ese momento, mientras observaba a Berlín hablar con ese brillo obsesivo en los ojos, comprendí por primera vez con total claridad que, para él, el futuro tecnológico y el verdadero valor de la empresa nunca fueron lo más importante. Lo que realmente le importaba era ofrecerle Vortex a Amanda como un altar para su sueño inacabado. ¿Presidenta Sue? ¿Sigue ahí? La voz de Hudson me sacó del recuerdo. Sí, respondí, recobrando la concentración. Mis dedos se movían lentamente sobre la pantalla del teléfono. Hudson, si te dijera que quiero reactivar aquel proyecto que rechazaron, ¿estarías dispuesto a ayudarme? Al otro lado se escuchó una respiración entrecortada. ¿Habla en serio? ¿Usted va a hacerlo por su cuenta?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y emoción. Sí, contesté con firmeza. Quiero crear un producto que realmente nos pertenezca, no para cumplir el sueño de nadie, sino por nuestra pasión por la tecnología y el reconocimiento que el mercado merece darnos. Hice una pausa, midiendo mis palabras antes de lanzar la propuesta concreta. Tú estarás a cargo de toda la parte técnica. Te ofreceré un aumento del 50% sobre tu salario actual y un 10% de participación accionaria en la nueva empresa. Presidenta Sue, Hudson exclamó, con la voz quebrada por la emoción. Cuenta conmigo. No es por el dinero, es por dignidad. Berlín no entiende de tecnología ni respeta a los que sí la entienden. La empresa se ha convertido en un nido de aduladores, los que trabajamos en serio, los que amamos el código. Hemos sido apartados. Ya estaba buscando una oportunidad para irme. Sus palabras fueron como una piedra cayendo en mi interior, levantando ondas de certeza. Así que mi intuición era correcta, la empresa de Berlín se estaba pudriendo desde adentro. Perfecto, respondí con calma, ya con el plan formándose con nitidez en mi mente. Renuncia lo antes posible, pero mantén todo en secreto. Y si hay alguien más en el antiguo equipo técnico que no esté conforme con la situación, alguien confiable y con talento, contáctalo. Entendido, presidenta. Hay varios compañeros que pienso reclutar. Ya me pongo a ello, dijo Hudson, lleno de energía. Cuando colgué, me quedé un largo rato en silencio. La reacción de Hudson no solo confirmó mis sospechas, sino que también me devolvió una confianza que creía perdida. Berlín, perdiste lo más importante, el corazón de tu gente. Serapina se acercó sin hacer ruido y me tendió una taza de agua caliente. ¿Terminaste la llamada? ¿Salió bien?, preguntó con una sonrisa cómplice. Tomé la taza. El calor se filtró por la porcelana y me reconfortó las manos. Sí, Hudson aceptó. Incluso traerá a varios ingenieros clave con él, contesté, bebiendo un sorbo que alivió mi garganta seca. Eso es fantástico, exclamó Serapina, sentándose a mi lado. Lo sabía. Cuando tú tomas las riendas, nada puede salir mal. Me observó con una expresión entre admiración y curiosidad. Mientras hablabas por teléfono, dijo con suavidad, parecías la misma Ellen de hace años, aquella que deslumbraba en el laboratorio. Sonreí apenas. No respondí. Sí, hubo un tiempo en que era la estudiante prodigio, la promesa brillante de mi generación, la que mis profesores describían como una mente destinada a cambiar el mundo. Pero por apoyar a Berlín,
Cedí el protagonismo. Me convertí en su soporte silencioso, gestionando lo administrativo, los clientes, las finanzas, todo para que él pudiera concentrarse en su gran visión. Y el resultado fue que mi talento se convirtió en algo invisible, algo que él usó sin dudar, sin siquiera recordar que provenía de mí. Serapina, pregunté de pronto, girando la cabeza hacia ella. ¿Sabes de dónde salió realmente el modelo de procesamiento de datos del proyecto Venus? Ella negó con la cabeza, confundida. ¿No fue idea de Berlín? Él siempre decía que lo diseñó para hacer realidad el concepto de Amanda. Solté una breve carcajada. Dejé la taza sobre la mesa y me levanté. Del viejo baúl que había traído conmigo saqué un cuaderno grueso, con la tapa desgastada por el tiempo. Lo abrí por una página en particular. Allí, con lápiz, estaban trazadas complejas estructuras lógicas y fórmulas rodeadas de anotaciones apretadas. La caligrafía era joven, aún insegura, pero firme, pertenecía a la Ellen universitaria. ¿Qué es eso?, preguntó Serapina, acercándose con curiosidad. Ella nunca había entendido de algoritmos, pero reconoció mi letra al instante. Es el boceto de mi proyecto de fin de carrera, expliqué con voz tranquila, casi desapegada. Más tarde, cuando fundamos la empresa, lo perfeccioné y lo apliqué en nuestro primer producto. Funcionó de maravilla. Berlín vio su potencial y lo tomó. Lo envolvió con un discurso romántico y lo convirtió en el sueño de Amanda. Serapina abrió los ojos, indignada. ¿Qué? Eso es robo. Usó tu idea para impresionar a otra mujer. ¿Cómo puede ser tan miserable? Eso es plagio. Y del más asqueroso. La diferencia, dije, cerrando el cuaderno con un golpe seco, es que legalmente es casi imposible probar la propiedad intelectual de un concepto, pero lo que él olvidó es que una idea sin quien la ejecute no es nada. Puede robar la forma, pero nunca el alma. Como su empresa ahora, por fuera parece intacta, pero por dentro, ya está pudriéndose desde la raíz. La noche había caído por completo. Desde el dormitorio se oyeron suaves gemidos. El bebé se había despertado con hambre. Fui a preparar el biberón, con movimientos lentos y seguros. Al verlo succionar con tanta fuerza, una oleada de ternura y de fuerza me recorrió entera. Por él, debía ganar. Berlín, pensaba mientras lo acunaba. Crees haberme quitado las alas con las que podía volar hacia mi sueño, pero lo que destruiste fue el pilar que sostenía el tuyo. Le di suaves palmaditas en la espalda al pequeño mientras mi mirada se perdía en el cielo oscuro más allá de la ventana. Solo unas pocas estrellas titilaban, dispersas, solitarias. De pronto, el teléfono brilló en la mesa. Era un mensaje de Hudson. Hudson, Presidenta Su. Ya contacté a 3 compañeros de confianza. Todos están dispuestos a unirse, pero hay algo que no sé si debería contarle. Mi pecho se tensó. Escribí rápido, dime. Los puntos suspensivos del escribiendo se prolongaron más de lo normal. Luego apareció el mensaje. Hudson, parece que Berlín sospecha algo. Hoy fue personalmente al departamento técnico y ordenó mover todo el código fuente y los registros de respaldo del proyecto Venus. Dijo que era por una auditoría de seguridad. Mis pupilas se contrajeron al instante. ¿Una auditoría? ¿Justo ahora? No, eso no era coincidencia. Un escalofrío recorrió mi columna. Algo, o alguien, le había hecho llegar la noticia antes de tiempo. Capítulo 04. La noticia de que Berlín había movido el código base fue como una aguja helada que perforó la confianza que acababa de reconstruir. ¿Se dio cuenta? Imposible. Hudson y los demás habían hecho un excelente trabajo manteniendo el secreto. Y yo, aparte de Serapina, casi no había tenido contacto con nadie. ¿Fue una coincidencia? ¿O es que se siente culpable, temeroso de que yo haya dejado algunas bajo la manga, y por eso decidió revisar todo antes de tiempo? Sea cual sea el caso, la situación se volvió delicada. Si revisa el código con atención, podría encontrar algunas huellas, comentarios antiguos, rastros lógicos que dejé en las primeras versiones y que no llegué a borrar. Aunque legalmente eso no probaría nada, bastaría para alertarlo y ponerlo en guardia. «Está asustado», exclamó Serapina, caminando de un lado a otro por la sala cuando se enteró. «Seguro fue porque estuviste demasiado tranquila durante el divorcio, ese hombre despreciable». Sostuve al bebé en brazos y me obligué a mantener la calma. El pánico no soluciona nada. Él se llevó el código actual, el estable, dije, pensando rápido. Pero Hudson conserva el concepto de aquel proyecto rechazado, el que tenía un diseño más optimizado. Berlín no conoce los detalles de esa versión. Eso significaba que aún teníamos tiempo y que debíamos actuar más rápido. Inmediatamente envié un mensaje a Hudson. Suspende cualquier contacto privado. Procede con la renuncia de forma normal. Todo el trabajo del proyecto optimizado se traslada a la clandestinidad. Usaremos una nueva arquitectura. No debe quedar ningún rastro que lo relacione con el código anterior. Hudson respondió al poco tiempo.
Entendido, Presidenta Su. Seremos extremadamente cuidadosos. Apagué el teléfono y observé el cielo gris tras la ventana. Sentí que una guerra silenciosa acababa de comenzar. Berlín, ¿quieres investigar? Adelante, busca todo lo que quieras. Las verdaderas armas aún se están forjando en nuestras manos. Los días siguientes me convertí en un trompo que giraba sin descanso. Durante el día era una madre recién salida del posparto, ocupada con un recién nacido, amamantar, cambiar pañales, arrullar, repetir el ciclo una y otra vez. El bebé era tranquilo, pero aún así consumía casi toda mi energía, solo en las noches, cuando la casa quedaba en silencio y el bebé dormía profundamente. Volvía a ser la Presidenta Su de antes. El pequeño estudio se transformó en nuestro cuartel general. Serapina, Hudson, ya oficialmente fuera de la empresa, y 3 ingenieros de confianza que él reclutó, Jed, Tony y Danny. Formamos un grupo secreto para reuniones en línea. No alquilamos oficinas. Todas las comunicaciones se realizaban por medio de un software cifrado. Hudson y su equipo trabajaban desde sus casas, usando su tiempo libre para construir, a partir de aquel concepto rechazado, la base del nuevo producto. Presidenta Su. Berlín está sometiendo el código a pruebas intensivas. Incluso contrató un equipo externo de seguridad para escanear vulnerabilidades, informó Hudson durante una reunión nocturna, con un tono de alivio. Por suerte cambiamos de rumbo a tiempo. Llevan días buscando y no encontrarán nada. Tony intervino. Exacto. Siguen reparando ese marco viejo y obsoleto, mientras nuestro nuevo sistema ya tiene una estructura casi completa. Las pruebas iniciales muestran un rendimiento mucho mejor que el de ellos. En la pantalla apareció la gráfica comparativa. La línea que representaba nuestra nueva arquitectura superaba, con amplia ventaja, la de la empresa de Berlín. Ver esos datos despertó una antigua pasión en mi interior. Este era mi campo de batalla, el terreno donde mi mente y mi capacidad podían brillar. Excelente trabajo. A todos, dije, conteniendo la emoción. Sigan avanzando, pero mantengan la seguridad ante todo. Serapina, ¿cómo van las cosas de tu lado? Su voz, llena de satisfacción, resonó al otro lado de la llamada. Tranquila, ya está casi completa la cadena de pruebas sobre el traslado de fondos de Berlín. Podremos iniciar acciones legales cuando queramos. Además, bajo la fachada de asesorías, contacté a varios antiguos clientes de Vortex Tech. No están contentos con su nueva gestión. Dicen que Berlín solo busca resultados rápidos y que el producto está estancado. Perfecto. Tecnología, ley y mercado. Avanzando en 3 frentes. Berlín, mientras tú te agotas protegiéndote a la luz del día, yo tejo, en las sombras, una red que pronto te atrapará. El problema ahora es el dinero. Recuperar los bienes a nombre de Berlín tomaba tiempo, y el efectivo que tenía a mano era limitado. Sostener a un equipo entero de investigación y asegurar las operaciones futuras se volvía cada vez más difícil. Decidí poner en venta el pequeño apartamento que había comprado antes del matrimonio y encargué la gestión a una agencia inmobiliaria. Era el recuerdo más tangible que mis padres me habían dejado, pero en ese momento se convirtió en la primera piedra de mi nuevo sueño. Cuando Serapina lo supo, guardó silencio un largo rato, luego me transfirió una suma considerable. Es todo mi dinero personal, dijo por teléfono, con un tono que no admitía rechazo. Considéralo mi inversión. No me des las gracias. Su presidenta, confío en ti. Apreté el móvil con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. No hay prueba de amistad más sincera que aquella que se demuestra en la adversidad. De acuerdo, será tu inversión, respondí con firmeza. Cuando registremos la nueva empresa, te reservaré acciones. Con ese dinero, al fin pudimos alquilar un pequeño estudio temporal y comprar el equipo técnico esencial. Hudson y los demás ya no tenían que trabajar desde casa. La eficiencia aumentó de inmediato. Bauticé nuestro nuevo producto como Renacer. El nombre no solo simbolizaba mi propio nuevo comienzo, sino también la resurrección tecnológica del proyecto, y el deseo de traer una energía completamente nueva al mercado. Durante el día cada uno atendía sus propios asuntos. Por la noche nos reuníamos en el estudio de Renacer, trabajando hasta la madrugada. El aroma del café se mezclaba con el golpeteo de los teclados, componiendo una sinfonía de esfuerzo y pasión. Observaba a Hudson y los ingenieros discutir acaloradamente sobre un detalle técnico. Veía a Serapina, con un montón de leyes y reglamentos frente a ella, buscando protegernos de cualquier riesgo. Veía cómo la estructura de Renacer se volvía más sólida y poderosa cada día. Aquella sensación de plenitud y control era algo que jamás había experimentado en los 4 años en que fui la cofundadora invisible de Vortex. Y justo cuando Renacer entraba en su fase crítica, sucedió lo inevitable. Berlín tuvo problemas. La noticia la trajo Hudson. Aunque ya había dejado Vortex oficialmente, aún mantenía contacto con algunos excompañeros. Presidenta Su, dijo con un tono entre la emoción y la burla. El ingeniero Liu,
encargado del módulo central del proyecto Venus, renunció ayer junto con todo su equipo. Me quedé pensativa. ¿Qué pasó? Parece que Berlín quiso acelerar el lanzamiento de la nueva versión antes de que Amanda regresara al país. Forzó la reducción del ciclo de pruebas y provocó una gran falla que casi hizo perder los datos de los clientes. Berlín culpó públicamente al ingeniero Liu y lo acusó de incompetente frente a toda la compañía. Liu, furioso, se marchó llevándose a su grupo completo. Guardé silencio unos segundos. El ingeniero Liu era uno de los veteranos de la empresa, competente y honesto. La decisión de Berlín era, sin duda, un golpe directo a su propio equipo. Ahora Berlín debe estar al borde del colapso. Riojet perdió a su personal clave. El proyecto se detuvo. A ver cómo le explica esto a su amor ideal. Serapina soltó un bufido de desprecio. Se lo merece. Esto se llama cosechar lo que uno siembra. Está tan obsesionado con su romance de fantasía que olvidó a los compañeros que lo ayudaron a levantar su imperio. Yo no compartía su optimismo. Cuanto más acorralado estuviera Berlín, más impredecible se volvería. Debíamos acelerar. Esto es una oportunidad, dije con calma, cortando la conversación. Hudson, contacta en privado al ingeniero Liu y averigua su disposición. Si está interesado, Renacer le abre las puertas, pero debe mantenerse en secreto absoluto. Si lográramos incorporar a un técnico tan experimentado, nuestro proyecto ganaría una fuerza invaluable. Hudson comprendió al instante. Entendido. Me encargo de inmediato. El tiempo pasó entre tensión y trabajo incesante. Mi bebé crecía día a día. Sus rasgos se definían, y a veces me regalaba una sonrisa desdentada capaz de disolver todo mi cansancio. Finalmente, una madrugada, la primera versión demo de Renacer estaba lista. Cuando logramos ejecutar por primera vez todo el proceso completo y vimos en la pantalla una interfaz fluida con una velocidad de procesamiento de datos impresionante, el pequeño estudio estalló en una alegría contenida. Hudson, con el rostro enrojecido por la emoción, gritó, Presidenta Su, lo logramos. El rendimiento supera con creces a todos los productos similares del mercado. Jed, Tony y Danny se dieron palmadas de celebración. Incluso Serapina, que no entendía del todo los aspectos técnicos, comprendió el resultado por nuestras expresiones y sonrió con más felicidad que nadie. Miré el logo en la pantalla, ese que representaba a Renacer, y una oleada de emociones me inundó el pecho. Desde haber sido abandonada sin piedad, pasando por cada paso de planificación en la sombra, hasta llegar a este primer éxito visible. Ninguno de esos pasos fue fácil, pero todos fueron firmes y valientes. En ese momento, la pantalla de mi teléfono se iluminó con una notificación de noticia local. El titular, en letras grandes y negritas, saltó a la vista. El CEO de Vortex, Berlín, anuncia con gran pompa una cena de bienvenida este domingo en honor a la reconocida diseñadora Amanda, recién llegada del extranjero. Fuentes cercanas aseguran que la relación entre ambos es muy cercana. El ambiente de celebración en el estudio se congeló de inmediato. Todos me miraron. Observé la noticia sin expresión, con esa imagen adjunta donde Berlín y Amanda aparecían lado a lado, él, apuesto y seguro, ella, elegante y sonriente. Parecían una pareja perfecta a ojos del mundo. ¿De verdad tenía tiempo para organizar una cena lujosa con su amor ideal, cuando su equipo técnico se había desmoronado y su proyecto pendía de un hilo? Apagué la pantalla y levanté la mirada hacia mis compañeros, que me observaban con una mezcla de preocupación y expectación. Entonces, una sonrisa helada y decidida se dibujó lentamente en mis labios. Una cena, repetí en voz baja, con los ojos brillando como hojas de acero. Perfecto. Capítulo 5. ¿Perfecto? Serapina se inclinó hacia mí, con los ojos brillando de emoción. Ellen, ¿qué estás planeando? ¿No me digas que piensas ir a armar un escándalo? Hudson y los demás me miraron con evidente nerviosismo, temiendo que actuara impulsivamente. Sonreí, dejando que mi mirada volviera a posarse sobre la interfaz fluida de Renacer en la pantalla. Mi voz fue serena, sin una sola nota de alteración. ¿Un escándalo? Eso sería demasiado vulgar. No iba a comportarme como una mujer despechada. Iba a presentarme para reclamar lo que me pertenece, la autoría de mi trabajo pasado y el dominio del futuro que me corresponde en el mercado. Berlín quería aprovechar aquella cena para anunciar al mundo su reencuentro triunfal con la protagonista de sus sueños. Bien, yo iría a recordarle, a él y a sus potenciales socios, quién era la verdadera fuente de valor, quien traía el futuro entre las manos. Serapina, consígueme una invitación para la cena, le pedí con calma. Sabía que, con sus contactos, no le sería difícil. Hecho, respondió enseguida, aunque luego frunció el ceño, preocupada. Pero, Ellen, tu salud. Estoy bien, la interrumpí. Después del parto ya había recuperado fuerzas. Quizás no estaba al 100%, pero me bastaba para una noche. Necesitaba una armadura, no de hierro.
sino de elegancia, no la más llamativa, sino la que reflejara mi temple. Del fondo del armario saqué un vestido largo negro, de corte entallado. Lo había usado en la cena anual de la empresa el año pasado, diseño sobrio, líneas limpias, costura impecable, realzaba las curvas justas, sin dejar de ser formal. Por suerte, mi cuerpo había recuperado su forma y el vestido aún me quedaba perfecto. Pasé por el salón de belleza, me hice un tratamiento facial y un maquillaje pulcro pero natural, suficiente para ocultar las noches de desvelo y resaltar mis facciones. Al verme en el espejo, con el cabello recogido y la mirada firme, sonreí levemente. Ellen, has vuelto. La noche del domingo, bajo un cielo iluminado de luces doradas, el hotel donde se celebraba la cena desbordaba lujo. Filas de coches elegantes, trajes de gala, perfumes caros flotando en el aire. Berlín, por lo visto, no escatimaba en gastos para su querida Amanda. Con la invitación en mano, entré con paso seguro. Los tacones resonaban sobre el mármol pulido, un sonido rítmico, firme, que acompañaba el latido de mi corazón. No era nerviosismo, era expectación. Dentro del salón, el murmullo de conversaciones y copas entrechocando llenaba el ambiente. Y allí, en el centro, los vi. Berlín, impecable en un traje hecho a medida, irradiaba confianza mientras conversaba y reía. A su lado, Amanda, envuelta en un vestido blanco de encaje, lucía una sonrisa dulce y un aire delicado. Eran, sin duda, una pareja de revista. Sentí una punzada breve en el pecho, un eco de algo que alguna vez dolió, pero que pronto fue reemplazado por una calma helada. No me acerqué. Tomé una copa de champán y me quedé observando desde un rincón. Reconocí a varios socios de Vortex, el señor Wang, el señor Nin, todos potenciales contactos para lo que vendría después. Entonces, Berlín me vio. La sonrisa se le congeló en el rostro. En sus ojos apareció una sombra de sorpresa, seguida de algo que podría llamarse pánico. Amanda, notando el cambio, siguió su mirada y, al verme, su expresión se tensó. Se aferró un poco más al brazo de Berlín. Levanté mi copa y le dediqué una sonrisa impecable, cortés, medida, inatacable. El color abandonó el rostro de Berlín. Murmuró algo a los de su grupo y se dirigió hacia mí con pasos rápidos. Ellen, ¿qué haces aquí?, preguntó en voz baja, cargada de reproche. Agité la copa suavemente. Las burbujas ascendían ligeras. ¿Qué pasa? ¿Acaso una ex esposa no puede venir a celebrar el éxito de su querido CEO? No eres bienvenida, replicó con frialdad. Hoy la protagonista es Amanda. No quiero que ocurra nada desagradable. ¿Desagradable? Arqueé una ceja, fingiendo ingenuidad. Solo vine a felicitarlos. El señor Berlín parece demasiado sensible últimamente. Deslicé mi mirada más allá de él, hacia Amanda, y sonreí con cortesía. Señorita Lin, ¿cuánto tiempo? Bienvenida de nuevo al país. Amanda respondió con una sonrisa tensa, apenas audible. Gracias, señora Su. Berlín se interpuso entre nosotras. Su tono bajó un grado más, lleno de advertencia. Ellen Su, ¿qué pretendes? Entre nosotros todo está saldado. ¿Saldado? Repetí suavemente, como saboreando la palabra. Si el señor Berlín dice que todo está saldado, entonces, que así sea. Justo en ese momento, vi pasar al señor Wang, uno de los clientes más importantes. Levanté la voz con una cordialidad perfectamente calculada. Señor Wang. Él se giró sorprendido y, al verme, su expresión se iluminó con una sonrisa amplia. Ah, presidenta Su, ¿cuánto tiempo sin verla? Me contaron que estuvo descansando por motivos de salud. ¿Ya se recuperó? Gracias por su preocupación, señor Wang. Estoy perfectamente, respondí, brindando con él, ignorando por completo el rostro cada vez más tenso de Berlín a mi lado. Qué bueno, dijo Wang con tono afable. No sabe el vacío que dejó su ausencia. Desde que usted se tomó ese descanso, varios proyectos de Vortex se han retrasado. Nos tenía preocupados. El gesto de Berlín se endureció aún más. Señor Wang, exagera, intervino con una sonrisa forzada. La empresa sigue funcionando con normalidad. Wang soltó una risita diplomática, sin prestarle demasiada atención, y volvió a dirigirse a mí. Presidenta Su, ¿qué planes tiene ahora? Si está preparando algo nuevo, no se olvide de sus viejos socios. Justo lo que esperaba escuchar. Sonreí con una calma calculada. En efecto, estoy trabajando en un nuevo proyecto llamado Renacer. Se centra en la optimización avanzada del procesamiento inteligente de datos y la experiencia interactiva. Ya tenemos un demo funcional, y los primeros resultados son prometedores. El rendimiento supera entre un 30 y un 50% a los productos actuales del mercado. ¿30 a 50%? Los ojos de Wang se abrieron con asombro, inclinándose hacia mí. Eso es extraordinario. Presidenta Su, por favor, cuando tenga oportunidad,
Me encantaría verlo con mis propios ojos. Por supuesto, respondí con amabilidad. Cuando el proyecto esté un poco más maduro, será un honor recibir su orientación. Nuestra conversación no era ni demasiado alta ni demasiado baja, pero sí lo suficiente para que varios curiosos que escuchaban alrededor captaran las palabras clave. Ellen. Nuevo proyecto. Rendimiento mejorado un 50%. Sentí las miradas que se dirigían hacia mí, algunas intrigadas, otras evaluadoras, varias claramente interesadas. Berlín permanecía a mi lado, paralizado, con el rostro rígido y la mandíbula apretada. Sus ojos, oscuros, parecían lanzar chispas. Amanda, visiblemente incómoda, tiró suavemente de su manga, intentando apartarlo, pero él no se movió. A medida que la noche avanzaba, varios conocidos se acercaron a saludarme. Todos expresaban sorpresa por mi presencia y curiosidad por el proyecto Renacer. Respondía a cada uno con serenidad, midiendo cada palabra, mientras el contraste entre mi calma elegante y la tensión de Berlín se hacía cada vez más evidente. Sabía que mi objetivo esa noche estaba cumplido. En su escenario de triunfo, yo había lanzado una bomba silenciosa, una que no explotaba con ruido, sino con influencia. Cuando la cena se acercaba a su fin, decidí que era el momento de retirarme, pero Berlín no pudo contenerse. Me interceptó en el pasillo que conducía a los baños, justo en la esquina, donde la música apenas se oía a lo lejos. Ellen, escupió mi nombre entre dientes. Lo hiciste a propósito, viniste a arruinarlo todo, y encima mencionas ese supuesto nuevo proyecto. Me detuve y giré despacio, mirándolo con serenidad. Señor Berlín, la invitación la enviaron ustedes. Yo solo vine a participar, como cualquier otra invitada. Y sobre mi proyecto, el señor Wang me preguntó, y yo respondí con la verdad. ¿Hay algún problema con eso? ¿O acaso solo usted puede tener sueños, y yo no puedo tener mi propio negocio? ¿Negocio? Berlín soltó una carcajada fría, con una mezcla de desprecio y burla. ¿Tú, con un bebé a cuestas? ¿Qué piensas hacer? Ellen, ¿crees que con unas cuantas palabras bonitas y unos clientes crédulos podrás competir conmigo? Sus palabras eran afiladas, calculadas para herir, pero ya no era la misma Ellen que un día temió su juicio. Veremos quién puede y quién no, respondí con una sonrisa tranquila. Quizá debería preocuparse más por Vortex. Escuché que su personal técnico principal renunció. ¿Aún puede mantener el ritmo del proyecto? No quisiera que eso retrasara el gran sueño de la señorita Lin. Cada palabra mía fue un golpe directo. El rostro de Berlín se tensó, oscuro de ira. Dio un paso hacia mí. Podía oler su colonia. Fuerte, agresiva. Ellen, te lo advierto, no juegues con fuego. Lo miré directamente, sin parpadear, y mi voz sonó clara, cortante. Berlín, permíteme recordarte algo. Desde el momento en que me diste los papeles del divorcio, perdiste el derecho a advertirme sobre nada. Sin darle tiempo a responder, pasé a su lado y seguí mi camino. Los tacones resonaban contra el suelo del pasillo, marcando cada paso con firmeza y dignidad. Al salir del hotel, el viento nocturno me envolvió. Era fresco, casi frío, pero me hizo sentir más despierta que nunca. Entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de Serapina. ¿Cómo fue? ¿Todo salió bien? Estaba por contestar cuando entró otra notificación. De Hudson, Presidenta Su. Acabo de recibir información. Después de la cena, Berlín contactó con varias firmas de inversión y algunas empresas competidoras. Parece que está investigando el proyecto Renacer. Además, está usando sus contactos para rastrear la dirección y los registros de nuestro estudio. Mi corazón dio un vuelco, tan rápido, y ya recurriendo a tácticas tan bajas. Capítulo 6. El mensaje de Hudson cayó sobre mí como un cubo de agua helada. Berlín, como lo temía, había decidido mostrar los dientes. Ya no le bastaba con competir en el terreno comercial. Estaba recurriendo a tácticas sucias. De inmediato le respondí, todos deben suspender las visitas al estudio. Respaldos en la nube, con cifrado total. Trasladen los equipos físicos y trabajemos únicamente en línea por ahora. Gracias por su esfuerzo. Había que cortar cualquier posible rastro que pudiera utilizar en nuestra contra. A los pocos segundos, sonó el teléfono. Era Serapina, visiblemente alterada. Ellen, ¿estás bien? ¿Ese imbécil de Berlín te hizo algo? Estoy bien, respondí con calma, resumiéndole lo ocurrido en la cena y la reacción de Berlín. Ahora empezó a investigarnos. ¿Cómo se atreve? Gritó Serapina. Eso es acoso, una invasión de privacidad. Voy a reunir pruebas y demandarlo. No tan rápido, la detuve con firmeza. Por ahora solo está indagando. Aún no ha cruzado la línea legal. Anticipémonos, pero sin enfrentamientos directos. Cuando colgué, miré las luces de la ciudad a través del cristal del coche. Cada reflejo parecía frío, distante. Berlín, al final, estabas destinado a cruzar ese límite. Al llegar a casa,
El bebé dormía plácidamente en su cuna, arrullado por la niñera temporal. Me acerqué en silencio, su respiración suave, su rostro tranquilo. Todo en él me recordaba por qué debía seguir en pie. Por él, no podía permitirme flaquear. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, la calma que precede a la tormenta. Hudson y el equipo actuaron con rapidez, trasladaron los equipos a varios lugares seguros y dejaron el estudio vacío. Apenas con material irrelevante, las comunicaciones se volvieron estrictamente cifradas. El progreso de Renacer se ralentizó un poco, pero la base técnica ya estaba completa. Solo quedaban pruebas y ajustes. Aunque el trabajo remoto era más pesado, seguíamos avanzando. Esa tarde, mientras tomaba el sol en el balcón con el bebé en brazos, sonó el timbre. Era insistente, impaciente, casi agresivo. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Miré por la mirilla y allí estaba él, Berlín, con el rostro sombrío, acompañado de un hombre trajeado que sostenía un portafolio. Un abogado. Lo inevitable había llegado. Respiré hondo. Dejé al bebé dormido en su cuna. Cerré la puerta del dormitorio y, tras alisar mi ropa, abrí la puerta. Señor Berlín, ¿lo puedo ayudar en algo?, pregunté sin moverme del umbral. No tenía intención de dejarlo pasar. Su mirada, cortante, recorrió el interior del departamento. ¿No me invitas a entrar? No es buen momento, respondí con frialdad. El niño duerme. Si tiene algo que decir, hágalo aquí. Soltó un bufido y tomó de manos del abogado una carpeta, que me tendió con brusquedad. Ellen, exijo una explicación. Abrí el documento. Eran copias impresas de correos electrónicos y comparativas técnicas, gráficos, que mostraban similitudes entre el proyecto Renacer y la base tecnológica de Vortex. En rojo, resaltadas, las supuestas coincidencias. El informe concluía que Renacer había robado secretos comerciales de Vortex. Cerré el dossier, apenas conteniendo una risa incrédula. ¿Y qué quiere que le explique, señor Berlín? Explícame, dijo con la voz cargada de ira contenida. ¿Cómo lograste desarrollar en tan poco tiempo un proyecto tan parecido al núcleo técnico de Vortex? No pensé que fueras capaz de caer tan bajo. ¿No te bastó con lo que recibiste tras el divorcio? ¿También querías robarme mi empresa? ¿Tu empresa?, repetí despacio, cada palabra como un golpe seco. ¿Ya olvidaste quién construyó la arquitectura base de Vortex? Esos secretos de los que hablas salieron, en su mayoría, de mis propias manos. Yo solo recuperé lo que es mío, mejorándolo. Eso no es robo. Es evolución. Demagogia barata, rugió Berlín, furioso. Firmaste un acuerdo de confidencialidad y una cláusula de no competencia. Lo que estás haciendo viola ambos contratos. Puedo demandarte. El abogado que lo acompañaba intervino en el momento justo, con un tono mecánico y ensayado. Señora Su, según el acuerdo firmado, usted no puede involucrarse en ninguna actividad que compita con el negocio principal de Vortex Technologies dentro del plazo de 1 año después de su salida. Su proyecto Renacer presenta una alta coincidencia con las áreas clave de Vortex, lo cual constituye una violación del acuerdo de no competencia. El señor Berlín tiene el derecho de exigir la suspensión inmediata del proyecto y una compensación por los daños causados. Los observé a ambos, turnándose sus frases como si hubieran ensayado la escena, y sentí que el frío me calaba hasta los huesos. Así que finalmente recurría a esto. El as bajo la manga que guardaba todo este tiempo, el contrato que él mismo había manipulado para controlarme. ¿No competencia? Arqueé la cabeza, mirándolo fijamente. Señor Berlín, su memoria también tiene fecha de caducidad. Cuando me sacó de la empresa, fue una decisión unilateral suya. Y según recuerdo, usted nunca cumplió con la cláusula de compensación económica por la restricción de competencia. ¿O me equivoco? El color le abandonó ligeramente el rostro. Serapina ya había revisado ese contrato y mis extractos bancarios. Berlín jamás me había pagado un solo centavo de compensación. Sin ese pago, la cláusula carecía prácticamente de validez legal. El abogado, consciente de ello, vaciló antes de continuar. Ese tema podría resolverse más adelante mediante una negociación. Pero el hecho es que su proyecto representa una amenaza potencial para Vortex. ¿Amenaza potencial?, lo interrumpí, girando mi mirada hacia Berlín, con una sonrisa cargada de ironía. Señor Berlín, parece que está confundido. Vortex no está en peligro por mi culpa, ni por Renacer. Di un paso hacia él, reduciendo la distancia hasta que nuestras miradas chocaron. El verdadero peligro para su empresa es usted, su arrogancia que ahuyentó a sus ingenieros más valiosos, su ambición desmedida que sacrificó el desarrollo a largo plazo, su obsesión con su amor ideal, que lo llevó a olvidar el negocio que construimos juntos. Basta de mentiras. Berlín explotó, alzando la voz como un animal acorralado. Las venas de su frente se marcaron violentamente. Sabes que no miento,
repliqué sin apartar la vista. ¿Por qué renunció el ingeniero Liu y todo su equipo? ¿Por qué el proyecto Venus terminó lleno de fallos? ¿También vas a culparme de eso? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Su rostro se tornó pálido, luego enrojecido, incapaz de sostener mi mirada. La tensión en el pasillo se volvió casi tangible. Lo observé, furioso, desbordado, sin argumentos, pero en mí no había satisfacción, solo una amarga claridad. Ese hombre al que alguna vez amé, con quien luché codo a codo, había terminado convertido en esto. Berlín, dije al fin, en tono sereno pero firme. Si viniste hoy solo para amenazarme con este informe lleno de errores y un contrato sin validez, tu misión está cumplida. Ya entiendo cuán desesperado estás. Le devolví los documentos, colocándolos con calma en sus manos. Te acompaño a la puerta. Me sostuvo la mirada con una mezcla confusa de furia, frustración y algo más, una sombra que no supe descifrar. No esperaba esta versión mía, firme, inquebrantable, sin un solo paso atrás. Respiró hondo, y su voz bajó de tono, grave y helada. Ellen, no me obligues. Si hago público que tú y Hudson estuvieron en contacto para robar secretos de la empresa, ¿crees que alguien en este sector volverá a confiar en ti? ¿Quién va a asociarse con una mujer acusada de robarle a su exmarido? Sentí un golpe seco en el pecho. Así que lo sabía. Berlín sabía lo de Hudson. Había investigado mucho más de lo que imaginaba. Él notó el leve temblor en mi expresión, y una sombra de satisfacción le cruzó el rostro. Recuperó el control. Su voz sonó segura, afilada, por los viejos tiempos. Te daré una última oportunidad. Suspende renacer y firma esta declaración, dijo, sacando un nuevo documento del maletín del abogado. Promete que nunca volverás a involucrarte en ningún proyecto relacionado con este campo. De lo contrario, hizo una pausa antes de soltar las palabras como cuchillas de hielo. No solo te demandaré, Ellen, me aseguraré de destruir tu reputación. Nadie en esta industria volverá a trabajar contigo. Tras decirlo, me lanzó una última mirada cargada de amenaza, y se dio media vuelta. El abogado lo siguió en silencio. El pasillo quedó vacío. El eco de sus pasos se perdió en la distancia. Mientras el silencio me envolvía, sentí como un escalofrío subía lentamente por mi espalda. Sabía lo suficiente sobre Hudson, ¿y si tenía más pruebas? Aunque ganara un juicio, una difamación pública podría destrozar la reputación de una empresa que apenas nacía. Apoyé la espalda contra la puerta. Mis dedos estaban helados. Por primera vez en mucho tiempo, un miedo real me atravesó. Entonces, sonó el teléfono. Era Serapina. Ellen. Su voz era tensa, pero también vibraba con energía. ¿Berlín fue a verte? No te preocupes. Si él presenta una demanda, nosotras la enfrentaremos. Además, acabo de conseguir algo grande, pruebas sólidas de que estuvo moviendo activos y evadiendo impuestos. Si quiere jugar sucio, jugaremos nosotras también. Apreté el teléfono con fuerza. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica devolviéndome el pulso. Muy bien, Berlín. ¿Creíste que podrías asustarme con amenazas? ¿Olvidas algo? La contraseña del cortafuegos de tu empresa sigue siendo la fecha de nuestro aniversario de bodas. Todo lo que tú puedes encontrar. Yo puedo ir aún más lejos. Capítulo 7. La amenaza de Berlín se cernía sobre nosotros como una nube negra. El hecho de que supiera lo de Hudson significaba que ya tenía pruebas, o al menos fragmentos de ellas, y si decidía difundirlas sin pudor, incluso si ganábamos en los tribunales. Renacer, ese proyecto que apenas comenzaba a respirar, podía morir asfixiado por los rumores antes de nacer. Serapina había obtenido pruebas contundentes de sus irregularidades fiscales. Sí, pero eso era un recurso extremo. Una carta que arrastraría a ambos lados al barro. No podemos dejar que lance primero su versión, dije en la reunión virtual del equipo núcleo. Debemos adelantarnos, desarmar sus acusaciones antes de que tengan peso. Hudson, con el ceño fruncido, expresó su preocupación. Presidenta Su, ¿realmente usamos parte de la idea descartada del antiguo proyecto? ¿Y si lo utilizan en nuestra contra? Las ideas no son propiedad, Hudson, respondí tajante. El concepto es el mismo, pero la ejecución es completamente nueva. Nuestro código, arquitectura y bases son originales. Esa es nuestra mejor defensa. Luego miré a Serapina. Prepara los documentos. Si quiere demandar, lo enfrentaremos. Pero no solo eso, contrademandaremos por difamación y daño comercial. Los ojos de Serapina brillaron con fuego. Exacto. Que todo se aclare ante un juez. Veremos quién tiene las manos limpias. Con la decisión tomada, la tensión dio paso a una calma concentrada. Todos nos pusimos en marcha, recopilamos evidencias de desarrollo independiente, registros de reuniones en línea, commits de código con fechas verificables, y hasta mis bocetos originales de la universidad, en los que se basaba la estructura del sistema. No pasó mucho antes de que la notificación llegara.
Berlín nos demandaba oficialmente. Los cargos: violación de acuerdo de no competencia y robo de secretos industriales. La noticia se filtró de inmediato. El escándalo estalló en el sector tecnológico. Una exesposa enfrentando a su exmarido en los tribunales por propiedad intelectual, la historia perfecta para alimentar titulares. Las especulaciones volaban. Algunos clientes potenciales de Renacer se alejaron discretamente, temerosos del conflicto. La presión era brutal. El día del juicio amaneció gris, pesado. Me vestí con un traje sobrio de color marfil, el cabello recogido, el rostro sin titubeos. La mujer del espejo tenía la mirada firme y serena. No era una víctima, sino una contendiente. Serapina, como mi abogada y aliada, caminó conmigo hacia la entrada del tribunal. En las escaleras, nos cruzamos con Berlín y su equipo legal. Traje oscuro, corbata perfectamente anudada, mirada fría. Parecía un extraño. Él buscó en mi rostro alguna señal de miedo. No encontró nada. Entramos. La audiencia comenzó. El abogado de Berlín tomó la palabra primero. Su voz era cortante, su discurso medido. Describió cómo yo había utilizado mi relación matrimonial para acceder a secretos empresariales y fundado una compañía competidora con información confidencial. Proyectó comparativas visuales manipuladas para hacer parecer que los sistemas eran casi idénticos. Quería pintarme como una traidora calculadora. Cuando llegó nuestro turno, Serapina se levantó con calma. Comenzó desmontando su primer argumento. El supuesto acuerdo de no competencia es nulo de origen. Su cliente jamás pagó la compensación económica exigida por ley. Presentó las copias de las transferencias bancarias. Saldo cero. El juez asintió, tomando nota. Berlín, desde su asiento, apretó los puños. Luego, Serapina abordó el punto más delicado, la acusación de robo de secretos tecnológicos. Señoría, dijo con voz firme, proyectando seguridad en cada palabra. La acusación de que mi clienta robó secretos comerciales es totalmente infundada. La supuesta tecnología central de Vortex nació, en realidad, de las ideas y el trabajo original de mi clienta, la señora Ellen Su. Le entregó al juez un viejo cuaderno de bocetos. Era mi libreta universitaria, con esquemas de mi proyecto de graduación y diagramas técnicos desarrollados mucho antes de que Vortex Technologies existiera. Un peritaje independiente confirmaba su fecha de creación, y el proyecto Renacer, desarrollado posteriormente, continuó Serapina, se basa en un marco y en algoritmos completamente nuevos. Como demuestra este informe pericial de una institución tecnológica certificada, colocó sobre la mesa un dossier grueso. En él, las líneas de código y las estructuras de ambos sistemas se comparaban punto por punto. El resultado era claro, no existía ninguna coincidencia ni copia literal. Si lo que se discute es la idea general, añadió, mirando directamente a Berlín con una sonrisa helada. Mi clienta no hizo más que perfeccionar su propio concepto. ¿O es que ahora mejorar una idea propia también se considera un robo? El murmullo en la sala fue inmediato. Las supuestas pruebas de la defensa de Berlín se desmoronaban frente a los documentos, fechas y verificaciones presentadas por nosotras. El control del juicio cambió de manos, y justo cuando el ambiente parecía estabilizarse, Serapina jugó su carta final. Su señoría, dijo con calma contenida, además de refutar las falsas acusaciones, mi representada presenta una contrademanda contra el señor Berlín por difamación y daño comercial, y tenemos razones fundadas para creer que esta demanda no es más que una maniobra para encubrir sus propios problemas de gestión y corrupción interna. La tensión en la sala se disparó. Sacó de su portafolio nuevos documentos, pruebas parciales del desvío de fondos y manipulación contable durante el matrimonio de Berlín, respaldadas por fragmentos verificados de las copias de seguridad del antiguo sistema financiero de Vortex. El juez, que hasta ese momento había mantenido un semblante neutro, frunció el ceño y pidió examinar los archivos. El equipo de abogados de Berlín comenzó a susurrar nerviosamente entre sí. Berlín, pálido como el papel, observaba incrédulo las pruebas proyectadas en la pantalla. Nunca imaginó que sus maniobras internas, las que creyó bien enterradas, aparecerían de esa manera frente a todos. Esas pruebas son ilegales, exclamó su abogado, intentando recomponerse. Serapina ya lo había previsto. Todas fueron obtenidas en el marco de las funciones laborales de mi clienta antes de su despido. Los datos son auténticos y verificables. Si la contraparte lo desea, puede solicitar un peritaje oficial. El juez asintió y, tras unos minutos de deliberación, declaró la suspensión temporal de la audiencia hasta una nueva fecha de fallo. Pero todos en esa sala sabían la verdad, la balanza ya se había inclinado. Al salir del tribunal, la luz del mediodía era casi cegadora. Apenas di unos pasos. Berlín apareció frente a mí, visiblemente alterado. Ya no quedaba nada del hombre altivo que me había amenazado días atrás. Su rostro estaba desencajado, cansado,
y en su mirada se mezclaban ira y desconcierto. «Esos registros contables», murmuró, la voz áspera. «¿Cómo los conseguiste?» Me detuve y lo miré fijamente. «¿Ya lo olvidaste?», dije con voz serena. «La contraseña del cortafuegos de la empresa sigue siendo la fecha de nuestro aniversario de bodas». Sus pupilas se contrajeron bruscamente. El color se le fue del rostro. En el instante en que había olvidado nuestros aniversarios, también había dejado abierta la grieta que hoy lo hería. «Ellen, ¿tenías que llegar tan lejos?», murmuró, la voz rota. «¿Lejos?», repetí con una sonrisa amarga. «Berlín. Desde el día que me entregaste los papeles de divorcio en la clínica de maternidad, desde el momento en que intentaste destruirme con falsas acusaciones, perdiste el derecho a usar esa palabra conmigo». No esperé su respuesta. Me di media vuelta y caminé hacia el coche donde Serapina me esperaba. Detrás de mí, escuché la voz apresurada del abogado. «Señor Berlín, malas noticias. La señorita Lynn acaba de comprar un billete de avión al extranjero en el primer vuelo disponible». No me detuve. Subí al coche. Serapina alzó el puño, triunfante. «Ganamos, Ellen. Lo logramos. Ahora veremos si ese imbécil se atreve a levantar cabeza otra vez». Apoyé la espalda en el asiento y exhalé lentamente. La batalla había terminado. La justicia había hablado. El teléfono vibró. Era un mensaje de Hudson. «Presidenta Sue, nos enteramos del resultado. Excelente noticia. Algunos inversionistas que dudaban acaban de contactarnos de nuevo». Miré por la ventanilla. La ciudad pasaba a toda velocidad, llena de luz y movimiento. Sabía que era el comienzo de una nueva era para Renacer, y para mí, pero justo cuando el coche se detuvo en un semáforo, algo captó mi atención. En la acera opuesta, un hombre delgado, con gorra y mirada oscura, observaba nuestro vehículo sin apartar los ojos. Una sensación helada me recorrió el cuerpo. Había algo en esa postura, en esa rigidez. ¿Era Berlín? Capítulo 08. El hombre con la gorra de visera desapareció rápidamente en la esquina de la calle. Tan rápido que dudé si mis ojos me habían engañado o si solo era una alucinación causada por los nervios. «¿Qué pasa, Ellen?», preguntó Serapina, notando mi inquietud. «Nada», negué con la cabeza, reprimiendo esa leve sensación de incomodidad en mi pecho. Tal vez vi mal. Había cosas más importantes en ese momento. La victoria en el juicio fue como el disparo de salida. El proyecto Renacimiento pasó completamente de la clandestinidad a la luz pública. Los inversionistas que antes observaban desde lejos comenzaron a contactarnos por iniciativa propia, y las consultas de clientes se dispararon. Mi equipo y yo no teníamos un solo minuto libre. Registramos oficialmente la empresa. Alquilamos una oficina más grande. Contratamos nuevos empleados. Cada día era una batalla, pero llena de esperanza. Durante ese tiempo, recibí de forma intermitente noticias sobre Berlín por distintos canales. Después de perder el juicio, no solo tuvo que asumir los costos legales, sino que también enfrentó una investigación de las autoridades debido a los problemas fiscales y contables que quedaron expuestos en el tribunal. Las acciones de Vortex Tecnología se desplomaron, el pánico se extendió, y los pocos ejecutivos principales que quedaban presentaron su renuncia. La empresa, que una vez brilló con tanto esplendor, ahora se tambaleaba al borde del colapso, y más rápido que el derrumbe de su carrera, se vino abajo su llamada historia de amor. Esa noche, estaba trabajando horas extras revisando el plan de remodelación de la nueva oficina cuando la pantalla de mi móvil se iluminó con un mensaje de un amigo cercano, alguien que solía hacer negocios con Berlín. «Ellen, te cuento algo, solo para que lo sepas, no lo difundas. Parece que Berlín se volvió loco». Mi corazón dio un pequeño salto. Respondí, «¿Qué pasó? Sabes que su empresa está hecha un caos, ¿no? Pues dicen que esta tarde fue al apartamento de Amanda, intentando que ella usara sus contactos familiares para ayudarlo a salir del problema, pero se pelearon en la puerta, con tanto alboroto que el personal de seguridad tuvo que intervenir». Miré las palabras en la pantalla y pude imaginar la escena. No sentí absolutamente nada, ni enojo ni tristeza. Incluso me dieron ganas de reír. Así que realmente fue a buscar a Amanda. En su mente, Amanda siempre sería esa diosa que podía salvarlo. ¿Y luego?, pregunté. «¿Luego? Ja ja ja». Dicen que Amanda le cerró la puerta en la cara. Desde adentro, le gritó que dejara de buscarla, que con él no veía ningún futuro, y que tuviera algo de dignidad, que no la arrastrara con él. Las palabras eran crueles y realistas, como un balde de agua helada capaz de apagar cualquier ilusión. Mi amigo terminó con un suspiro. «Ay, y pensar que cuando lo vi tratarte así por Amanda, creí que era un amor épico. Pero ya veo que no era más que humo». Respondí con un simple «gracias por avisarme», y dejé el teléfono a un lado. ¿Amor verdadero? Tal vez ni el mismo Berlín lo sabía. Su obsesión con Amanda no era por ella en sí,
sino por esa sensación de deseo insatisfecho, mezclada con la posibilidad de obtener recursos a través de ella, ahora que había perdido su valor utilitario. Ese amor se desvaneció como burbujas rotas. Unos días después, una tarde terminé el trabajo antes de lo previsto y decidí pasar por un centro comercial cercano para comprarle ropa nueva al bebé. Acababa de salir de una tienda infantil cuando, en la cafetería con terraza del primer piso, vi a alguien que no esperaba volver a ver. Berlín estaba solo en un rincón, frente a una taza de café que parecía no haber tocado en mucho tiempo. Llevaba una camisa arrugada, la barba crecida cubría su mentón, y su mirada vacía se perdía en los neons parpadeantes al otro lado de la calle. Todo su cuerpo emanaba un aire de decadencia absoluta, tan distinto de aquel Berlín altivo y triunfante de antes. Pensé en fingir que no lo había visto y marcharme, pero pareció percatarse de mí. Giró la cabeza bruscamente y su mirada me encontró al instante. En sus ojos primero hubo desconcierto, luego enfoque, y enseguida una mezcla de emociones difíciles de descifrar: vergüenza, resentimiento, frustración, y una pizca de súplica que no supe definir. Se levantó, tambaleándose un poco, y caminó hacia mí. Yo no me moví, simplemente lo observé acercarse. El aire olía a café amargo, mezclado con el leve rastro de tabaco y alcohol que emanaba de su cuerpo. Ellen, dijo con voz ronca, ¿el señor Berlín necesita algo? Mi tono fue distante y sereno. El título lo hizo tensarse. Una mueca dolorosa deformó su rostro mientras esbozaba una sonrisa más triste que un llanto. ¿Ahora me llamas, señor Berlín? ¿Tiene que ser así entre nosotros? ¿Y si no? Respondí. ¿Qué otra relación hay entre nosotros? Se quedó sin palabras, mudo por mi respuesta. Respiró hondo varias veces antes de reunir el valor para decir, Ellen, yo me equivoqué. Levanté una ceja sin responder, esperando a que continuara. No debí tratarte así, en el centro de recuperación después del parto. No debí creerle a Amanda, ni mucho menos obligarte a dejar la empresa de esa manera, balbuceó, intentando tomarme del brazo. Retrocedí un paso, esquivando su contacto. Su mano quedó suspendida en el aire, y una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Amanda, ella se fue, dijo con la cabeza baja, la voz quebrada. Ella nunca me amó, solo, ahora no tengo nada. La empresa se hundió, y ella también se marchó. Ellen, sé que me odias, pero por el bien del niño, ¿podrías darme otra oportunidad? Mientras hablaba, las lágrimas le corrían por el rostro. Parecía un niño perdido, sin salida. Tal vez, en el pasado, habría sentido compasión al verlo así, pero en ese momento, solo sentí un frío absurdo dentro de mí. Una oportunidad, repetí suavemente, mirándolo con calma. Berlín, ¿ya olvidaste cómo, en el tribunal, juraste destruirme públicamente? Fue un error. Estaba desesperado. Se apresuró a justificarse. Fue culpa de Amanda. Ella siempre hablaba mal de ti, me manipulaba, me empujó a hacerlo. Basta, lo interrumpí. Mi voz no fue alta, pero helada, inapelable. Berlín, ¿aún a estas alturas sigues culpando a otros? Fuiste tú quien eligió la codicia. Fuiste tú quien decidió traicionar y herir. Amanda nunca fue la razón de tus errores, solo la excusa perfecta para no asumirlos. Su llanto se detuvo de golpe. Su rostro se volvió gris, apagado. En cuanto al niño, dije, mirándolo directamente, articulando cada palabra. Su padre murió el día que decidió abandonar a su madre recién salida del hospital por otra mujer. No volví a mirar su rostro pálido. Simplemente di media vuelta y me fui, a unos metros de distancia. Aún pude escuchar sus sollozos contenidos, como los lamentos de una bestia atrapada. Al salir del centro comercial, la brisa nocturna, fresca y ligera, disipó el último vestigio de emoción que su presencia había despertado en mí. Saqué el teléfono y vi un mensaje de Serapina. El contrato de arrendamiento de la nueva oficina ya estaba listo para firmar mañana. Hudson también había informado del progreso en la expansión del equipo. Todo avanzaba en la dirección correcta. Estaba a punto de pedir un taxi cuando el teléfono sonó de nuevo. Era un número local desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Hola. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la línea, y luego una voz que casi había olvidado, dulce pero con una fragilidad cuidadosamente calculada. Habló. Era Amanda. ¿No se había ido? ¿O había vuelto? Señorita Su, dijo su voz, filtrada por la línea telefónica. Imposible de leer. ¿Tiene un momento para hablar? Capítulo 9. La llamada de Amanda me tomó por sorpresa. Entre ella y yo nunca hubo contacto directo, ni pasado que recordar. Que me buscara en ese momento solo podía tener un motivo. Berlín. Tal vez. Ella misma. ¿De qué podríamos hablar tú y yo? Pregunté con una voz plana, cargada de una distancia evidente.
Al otro lado de la línea, Amanda guardó silencio unos segundos antes de responder. Su tono seguía siendo suave y delicado, aunque se notaba una tensión apenas perceptible. Es sobre Berlín, señorita Su. Sé que no está bien. Después de todo lo que pasó, no quiero verlo completamente hundido. Quizás podríamos reunirnos, a hablar, ver si hay alguna forma de arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Estuve a punto de reírme. ¿Quería salvar a Berlín o rescatar la reputación que se le estaba yendo a pique junto con él? No será necesario, la interrumpí con frialdad. Lo que le pase no tiene nada que ver conmigo. Si la señorita Lynn está tan preocupada, debería buscarlo directamente. No esperé su respuesta. Colgué la llamada y bloqueé el número de inmediato. Su aparición fue como una piedra lanzada a un lago, provocó unas pocas ondas que se desvanecieron enseguida. No podía perturbarme más. Berlín y Amanda eran parte del pasado. Mi presente y mi futuro eran Renacimiento y mi bebé, pero subestimé hasta qué punto un hombre desesperado, acostumbrado a culpar a los demás por sus fracasos, podía llegar a obsesionarse. Un par de días después, una tarde soleada, paseaba con el cochecito por el parque del vecindario. El bebé balbuceaba alegremente, moviendo las manos con curiosidad ante todo lo que veía. Era mi momento de paz diario. El teléfono vibró. Era una llamada del jardín de infancia. Fruncí el ceño. El bebé aún era demasiado pequeño para asistir a uno. Señora Su, la voz de la directora sonaba tensa, con cierta urgencia. Buenas tardes. Verá, hace un momento apareció un hombre en la entrada de la escuela. Decía ser familiar suyo y quería ver al niño, pero su comportamiento era extraño y nuestros guardias lo detuvieron. Está muy alterado y tememos que... El corazón me dio un vuelco. Una corriente helada me recorrió el cuerpo. Un hombre, con actitud inestable, buscando a mi hijo. Berlín. ¿Cómo sabía de ese jardín de infancia? Yo solo pasaba por ahí cuando paseaba al bebé. Nunca había dejado mis datos. ¿Me estaba siguiendo? ¿Podría describirme cómo es? Pregunté, intentando mantener la calma aunque mi voz temblaba. La descripción coincidía con Berlín, sin lugar a dudas. Gracias, respondí rápidamente. Mi hijo no está allí. Está conmigo. Por favor, no dejen que se acerque ni entre al recinto. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Colgué. Marqué el número de emergencia y expliqué la situación con claridad, indicando mi ubicación. Luego, empujé el cochecito y eché a andar hacia una zona más concurrida, pero ya era demasiado tarde. Berlín apareció de la nada, bloqueando mi camino. Estaba aún más desaliñado que la última vez en el centro comercial. Tenía los ojos inyectados en sangre, el cabello revuelto y la ropa sucia. Su cuerpo desprendía un fuerte olor a alcohol. Me miraba con una mezcla de locura y desesperación, como una bestia acorralada. Ellen, su voz era ronca, quebrada. Su mirada se dirigió más allá de mí, hacia el cochecito. Mi hijo, devuélveme a mi hijo. Mientras gritaba, avanzó tambaleándose y extendió las manos hacia el cochecito. Berlín, ¿qué estás haciendo? Le grité, interponiéndome frente al bebé. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Algunos transeúntes se detuvieron a mirar, alertados por los gritos, pero nadie se atrevió a acercarse. Es mi sangre, rugió él, intentando empujarme. Mi hijo, ¿por qué no puedo verlo? Todo esto es culpa tuya. Tú, mujer cruel, arruinaste mi empresa, alejaste a Amanda. Ya no tengo nada, nada, solo me queda mi hijo. Entrégamelo. Su fuerza era descomunal, alimentada por la locura del alcohol. Me empujó con tanta violencia que casi caigo al suelo, pero aún así mis manos no soltaron el manillar del cochecito. El bebé, asustado por los gritos y el forcejeo, estalló en un llanto desgarrador. Ese llanto me atravesó el corazón como una cuchilla y, al mismo tiempo, encendió toda la fuerza que dormía dentro de mí. Berlín, me incorporé de golpe, sin retroceder un paso. Mi mirada, helada como una hoja de acero, se clavó en él. Detente ahora mismo. Quizás fue mi expresión, quizás la autoridad en mi voz, pero su cuerpo se detuvo un instante, como si algo lo hubiera paralizado. Mírate, escupí las palabras, cada una afilada y firme. Mírate cómo estás. Borracho, sucio, siguiéndome, acosándome. Eres un desastre, un hombre que ni siquiera puede controlarse a sí mismo. ¿Con qué derecho habla de tener un hijo? No soy un fracaso, gritó, con los ojos enrojecidos de ira. Tú me arruinaste. Cállate, le corté, avanzando un paso hacia él. ¿Yo te arruiné? Berlín, deja de mentirte. Te destruiste tú solo con tu codicia, tu egoísmo y tu estupidez. Fuiste tú quien, por agradar a Amanda, abandonó la empresa. Tú, el que la escuchó y me traicionó. Tenías todo, y lo echaste a perder con tus propias manos. Si ahora estás en la ruina, es solo culpa tuya. Mi voz no fue alta,
pero llevaba la fuerza de un trueno. Cada palabra era un golpe directo al centro de su pecho. Berlín se quedó inmóvil, aturdido. Poco a poco, la rabia y la locura en su rostro se desvanecieron, dejando solo vacío y palidez. ¿Quieres usar al niño para convencerte de que aún no estás acabado? ¿Para creer que todavía tienes algo tuyo? Mi tono fue puro desprecio. Pues no. Desde el momento en que elegiste a Amanda por encima de nosotros, perdiste para siempre el derecho de ser su padre. Señalé el cochecito, donde el bebé lloraba con fuerza. Míralo, está llorando de miedo por tu culpa. ¿Eso es lo que querías? ¿Eso es lo que tú llamas amor? Su mirada siguió la dirección de mi dedo. Al ver la pequeña cara empapada en lágrimas, tan parecida a la suya, algo dentro de él pareció romperse. Dio un par de pasos atrás, tambaleándose, hasta dejarse caer en el borde del parterre. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Un llanto bajo, roto, desesperado. A lo lejos, se escuchó el sonido de sirenas acercándose. No volví a mirarlo. Me agaché para revisar al bebé. Por suerte, solo estaba asustado. Lo tomé en brazos, acariciándole la espalda, susurrando palabras tranquilizadoras. La policía llegó en cuestión de minutos. Tras escuchar mi relato y el de los testigos, se llevaron a Berlín. Caminaba cabizbajo, sin mirar ni una vez hacia atrás, ni a mí, ni a su hijo. Parecía un cuerpo vacío, sin alma. Cuando la patrulla se perdió en la distancia, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Noté el sudor frío empapándome la espalda. Serapina y Hudson llegaron corriendo poco después, preocupados, rodeándonos con preguntas, llenos de miedo e indignación. Ya está, les dije con calma, sosteniendo al bebé contra mi pecho. Todo ha terminado. Era cierto. Después de aquel día, todo lo que había entre Berlín y yo, amor, odio, resentimiento, quedó definitivamente cerrado. Ya no era mi enemigo, ni mi obstáculo, ni siquiera una sombra en mi vida. De regreso en el apartamento, acosté al bebé y observé su carita dormida. La serenidad que emanaba me llenó de una paz profunda y una determinación firme. El móvil se iluminó. Un mensaje del equipo de Renacimiento. Mañana por la mañana tendría lugar la ronda final de negociaciones con una importante firma de inversión. Las condiciones eran excelentes. Respondí, recibido. Estaré allí puntual. Dejé el teléfono. Caminé hacia la ventana y contemplé el resplandor de la ciudad. La sombra de Berlín se había disipado por completo. Delante de mí, se abría un mundo vasto, lleno de luz, listo para ser conquistado por mí y por Renacimiento. Ningún proceso legal, ningún rumor, ni siquiera la locura de un exmarido podía detener mi avance. Entonces, el bebé gimió suavemente en el dormitorio. Me di la vuelta para ir a verlo, pero el teléfono vibró otra vez sobre la mesa. El nombre que apareció en la pantalla me hizo detenerme en seco. Era Amanda. ¿Qué querría ahora? Capítulo 10. El nombre de Amanda parpadeaba obstinadamente en la pantalla. Podía imaginar perfectamente su expresión en ese momento, bajo esa dulzura calculada de siempre. Debía esconderse la ansiedad y el resentimiento. Con Berlín completamente hundido, seguramente estaba asustada. Quizás temía que las pruebas o los documentos que alguna vez tuve en mis manos pudieran involucrarla. O tal vez solo buscaba confirmar algo conmigo. No respondí. Dejé que el timbre sonara una y otra vez en el silencio del salón, hasta que la llamada se cortó sola. Luego, con total serenidad, tomé el teléfono y volví a bloquear su número. Esta vez, sería la última. Ella y yo siempre habíamos estado en caminos paralelos. Solo nos cruzamos por culpa de Berlín. Ahora que el puente se había derrumbado, no quedaba nada que pudiera unirnos. Entré en la habitación. El bebé apenas se movió, chupando suavemente los labios antes de volver a dormirse. Le arropé la manta con cuidado. Mi corazón se llenó de una calma cristalina. Ningún viento ni tormenta del mundo exterior podía perturbar este pequeño universo que pertenecía solo a nosotros dos. Un año después, conferencia de prensa de Renacimiento Tecnología. Entre bastidores, me miré en el espejo. Llevaba un traje sastre blanco impecable que realzaba mi porte y mi confianza. El cabello recogido dejaba ver mi frente despejada y mis facciones definidas. En mis ojos había serenidad después de la tormenta, y el brillo firme de quien ha conquistado su destino. Serapina me acomodó el cuello de la chaqueta, con los ojos ligeramente enrojecidos. Nuestra Ellen, estás preciosa. Más que nunca. Hudson y Jed, también de traje, esperaban cerca, visiblemente nerviosos pero llenos de entusiasmo. Durante todo un año habíamos trabajado sin descanso, volcándolo todo en Renacimiento. Resolvimos problemas técnicos imposibles, viajamos sin parar, convencimos inversores. Hoy era el día que lo compensaba todo. ¿Lista, Presidenta Sue?, preguntó Hudson, su voz temblando de emoción contenida. Respiré hondo y asentí. Vamos. Las luces del escenario se centraron en mí. El auditorio estaba lleno, expertos del sector,
inversores, periodistas. Entre ellos, reconocí varios rostros familiares. Incluso el señor Wang, aquel empresario con el que coincidí en una cena de Berlín, me sonrió con respeto. Me situé frente al micrófono, ajusté ligeramente la altura y recorrí la sala con la mirada. Buenas tardes a todos. Soy Ellen Su, fundadora y directora ejecutiva de Renacimiento Tecnología. Mi discurso no tenía adornos. Hablé con claridad y convicción, mostrando datos sólidos y una lógica impecable. Expliqué cómo nuestra plataforma, con su rendimiento superior y su visión innovadora, resolvía los principales dolores de la industria y marcaba el inicio de una verdadera revolución en eficiencia. El público reaccionaba con asombro y aplausos que crecían con cada diapositiva. Cuando en la pantalla apareció la comparación de rendimiento con los productos más conocidos del mercado, sin mencionar a Vortex, aunque todos sabían de quién se trataba, la sala entera estalló en entusiasmo. Creemos firmemente que la tecnología existe para construir un futuro mejor, concluí, no para aferrarse a sueños vacíos ni para ser la sombra de nadie. Hice una pausa, mi mirada se suavizó, pero no perdió firmeza. En el último año, he pasado por mucho. Algunos me preguntaron si me sentí injustamente tratada, si alguna vez sentí que la vida no era justa conmigo. El auditorio quedó en un silencio absoluto. Lo que puedo decir es que cada paso, cada obstáculo, cada herida, ha sido una experiencia valiosa. Me enseñaron quién soy y qué quiero, y comprendí algo muy simple, pero profundo. Una mujer debe aprender a complacerse primero a sí misma. Tu valor no lo define nadie más, y tus sueños solo pueden ser forjados por tus propias manos. Levanté la cabeza y una sonrisa radiante y segura iluminó mi rostro. Por eso le di a mi empresa el nombre de Renacimiento. No solo simboliza la renovación de la tecnología, sino también la capacidad que todos tenemos de dejar atrás el pasado y abrir un nuevo, poderoso capítulo en nuestras vidas. Amarte a ti misma es el verdadero camino hacia el poder. Gracias a todos. El auditorio estalló en aplausos. Miré los rostros del público, inspirados y emocionados, y las caras de orgullo de mi equipo, y sentí una mezcla de satisfacción profunda y una calma que jamás había experimentado. La conferencia fue un éxito rotundo. Contratos, entrevistas, solicitudes. El resto del día fue una vorágine. Cuando todo terminó, rechacé amablemente la invitación a la cena de celebración y regresé sola a la oficina. A través de los enormes ventanales, la ciudad resplandecía bajo un manto de luces, miles de hogares, miles de sueños. Un año atrás, salí del centro de maternidad con mi hijo en brazos, sin saber qué sería de nuestro futuro. Hoy, me encontraba aquí, dueña de mi propio destino, con una empresa sólida y una nueva vida ante mí. El teléfono vibraba sin parar con mensajes de felicitación. Los respondí uno por uno hasta llegar al de Serapina. Ellen, mira quién vino. La imagen adjunta mostraba a Serapina abrazando a una mujer de porte elegante, sonrisa cálida y mirada aguda. Era la directora de una de las instituciones de inversión más prestigiosas del país, la misma que había aprobado nuestra financiación esa mañana. En privado me había dicho que su apuesta no era solo por la tecnología de Renacimiento, sino también por mí. Sonreí al ver la foto. En ese momento, alguien golpeó suavemente la puerta. Adelante. Era mi nueva asistente, una joven recién graduada llena de entusiasmo. Sostenía un gran ramo de girasoles y una tarjeta. Su rostro estaba encendido de emoción. Presidenta Su, sus flores. Y esta tarjeta. Tomé el ramo. Un aroma fresco y vivo llenó la habitación. Abrí la tarjeta. Solo había una línea, escrita con trazos firmes y elegantes. Magnífica presentación. Espero trabajar juntos. Oscar. El hijo de la directora de inversiones, también ocupaba un cargo importante dentro de la institución. Hoy habíamos tenido una breve conversación en la conferencia. Su mirada y su forma de hablar dejaban entrever inteligencia y respeto. Volví a colocar la tarjeta entre las flores y le sonreí a mi asistente. Gracias, son preciosas. Cuando se fue, me quedé sola, con los girasoles entre los brazos, mirando nuevamente hacia la ventana. El viento nocturno entró suavemente, trayendo consigo un frescor agradable. Todo había quedado atrás, el amor, el odio, la traición. Berlín había abandonado la ciudad. Nadie sabía dónde estaba. Amanda desapareció por completo de mi vida. Aquellas heridas que una vez dolieron tanto ahora eran solo recuerdos borrosos, incapaces de perturbarme. Mi futuro estaba en mis propias manos. El calor del bebé en mis brazos, la confianza de mis socios, los planes que se expandían como alas, y las luces infinitas de la ciudad, todo me daba una sensación de firmeza y poder. Amarte a ti misma es reinar. Ya no era la esposa de nadie, ni la sombra de nadie. Era simplemente Ellen, una madre, una emprendedora, una mujer que finalmente aprendió a amarse sin reservas, y por eso, lo tenía todo. En el cristal, mi reflejo sonreía, serena, segura,
luminosa. El camino aún era largo, pero sabía, con absoluta certeza, que la luz ya estaba a mis pies.